Los ateos tienen una mala reputación. Cuando una persona religiosa escucha la palabra, a menudo la llena de una sensación de temor o ira. Personalmente creo que esto se debe a que la posibilidad de que el Dios al que han dedicado su vida sea falso los llena de una tristeza vacía. No creo en Dios. Además de eso, no creo en fantasmas, demonios o monstruos. Esta no es una historia sobre algún terror sobrenatural que acecha en la noche. Si cosas así existen, no las he visto. Primero debes entender que soy un escéptico. Solo creo en lo que la evidencia me obliga a creer. Por eso soy ateo. Lo que he visto es mucho más aterrador que cualquier monstruo. No siempre fui ateo. Mi padre y yo éramos muy piadosos. Estábamos involucrados en un movimiento religioso llamado Seguidores del Camino. Este no era de ninguna manera un grupo grande. En mi tiempo en la secta, nunca llegó a más de 25 miembros, adultos y niños incluidos. Ahora me doy cuenta de que esta iglesia, como la llamábamos, era en realidad una secta. La historia que estoy a punto de contar tuvo lugar cuando estaba a punto de cumplir 16 años. Papá y yo nos habíamos unido al movimiento aproximadamente un año antes. Después de mudarse a la zona, mi padre, un hombre profundamente espiritual, no pudo encontrar una iglesia que le gustara. Nos sentíamos como un par de chicos sin hogar. Comprende que cuando estás profundamente arraigado en la religión, esta se convierte en el centro de tu vida. La vida sin una iglesia puede parecer una vida sin significado. Sin embargo, finalmente habló con personas de los círculos correctos y, antes de que me diera cuenta, estábamos asistiendo a 3 reuniones semanales de los Seguidores del Camino. Nunca tuve muchas opciones en esto. Mi padre era bastante estricto, ¿sabes? Crecí sin videojuegos ni internet. Todas las noches, después de cenar y antes de acostarnos, mi papá y yo leíamos las escrituras juntos y discutíamos cómo podríamos enriquecer nuestra conexión con Dios. Por extraño que parezca, nunca me quejé. Mi papá era consultor en una empresa de ingeniería, así que nos mudábamos mucho. Nunca tuve muchos amigos cercanos, así que él realmente era mi compañero más cercano. Mi madre había muerto cuando yo tenía 10 años, así que lo único que nos teníamos era el uno al otro. Era la única vida que conocía. Mi único otro amigo en el mundo antes de unirme a los Seguidores era Bear. Bear era nuestro gigante, León Berger. Si nunca has visto uno, se trata de perros altos, fornidos y con gran personalidad. Me encantaba Oso. Lo habíamos conseguido poco después de la muerte de mamá. Él me había ayudado a superar el momento más difícil de mi vida. Cuando papá empezó a llevarme a las reuniones de seguidores, me sorprendió lo diferente que era de cualquier otra iglesia a la que hubiera asistido mientras crecía. En realidad, no nos reunimos en una iglesia, por ejemplo. Cada reunión fue en la casa de un miembro. El líder, Ross, nos guiaría en profundas lecciones de las escrituras y en oración. Al igual que en muchas iglesias, a mitad de camino, los menores de 16 años abandonaban la reunión para realizar actividades propias de una edad más joven. Para nosotros, generalmente significaba hacer un informe escrito sobre las escrituras u orar en solitario. Sin embargo, las mayores diferencias estaban en nuestras creencias. A nuestros ojos, nuestro grupo era el círculo elegido de la verdadera palabra de Dios. Las personas que llenaban las iglesias comerciales durante 1 hora todos los domingos no eran más que marionetas que realizaban movimientos religiosos. Quizás tenían buenas intenciones, pero no eran verdaderos seguidores de Dios. Creíamos que nosotros y solo nosotros estábamos predestinados a entrar en la gloria de Dios. No puedo enfatizar lo suficiente que ahora me doy cuenta de cuán parecidas a sectas eran estas creencias, pero por favor comprendan. Era todo lo que sabía.
Entre los adolescentes, siempre nos preguntamos qué pasó después de unirnos al estudio de adultos. En ese momento éramos solo 4. Yo, Chris, de 13 años, y las gemelas de 14 años, Katie y Becky. Se consideraba que los niños menores de 12 años eran demasiado pequeños para tomar a Dios en serio y, por lo general, se quedaban en casa. A esa edad, nunca pensé realmente en el romance. El pastor Ross, como lo llamábamos, lo prohibió. Lo llamó una distracción de Dios. El amor era para adultos. Pero mirando hacia atrás, creo que estaba un poco enamorado de los gemelos. ¿Crees que toman comunión con Cristo, como en Juan 6? Katie preguntó con curiosidad después de una reunión del miércoles. Mi mamá siempre habla de hablar con Dios. Ella realmente lo escucha, insistió Chris. Apuesto a que podrás hablar con Dios una vez que seas adulto. Este fue un tema delicado para mí. Tanto las escrituras como los amigos siempre hablaban de escuchar la palabra de Dios. Si bien estaba seguro de haberlo sentido muchas veces, en realidad nunca había escuchado su voz. No fui un seguidor lo suficientemente bueno. ¿Estaba haciendo algo mal? Siempre sentí ese deseo de comulgar con Dios. Lo anhelaba, pero nunca escuché su voz. Sin embargo, como era el mayor, siempre intenté parecer prudente. Ustedes saben que pronto lo veremos. Cuando cumplamos 16 años, también estaremos en el grupo de adultos. Fácil para ti decir. ¿Cumples 16 en qué? Como 2 semanas. Respondió Becky. Ella tenía razón. Aunque había estado en el grupo por menos tiempo que mis 3 amigos, pronto me uniría al grupo de adultos. Algunas noches, después de orar, me acostaba en la cama con Bear roncando ligeramente a mis pies mientras pensaba en lo que me esperaba. Intenté no ceder al pecado del orgullo, pero estaba emocionado por lo que me esperaba. Oh, tienes que decirnos cómo es, suplicó Chris. Solo un poco. Todavía me quedan 3 años de espera. Antes de que pudiera decir algo, Becky intervino con una sonrisa. No, será un adulto genial como Brad. No nos dirá nada. Sí, dijo Katie. Probablemente se pavoneará como un adulto y nos despedirá cuando llegue el momento de estudiar como adultos. Hizo hincapié en la palabra adulto. Sabía que estaban bromeando, pero aún así me entristeció un poco porque sabía que tenían razón. Hace un mes, cuando Brad, el hermano mayor de los gemelos, cumplió 16 años, dejó de salir con nosotros literalmente de la noche a la mañana. Parte de mi emoción al llegar a la mayoría de edad fue recuperar a Brad como amigo. Cuando Brad cumplió 16 años, fue agridulce para mí. Por supuesto que estaba feliz de que mi amigo pudiera profundizar su relación con Dios, pero tenía miedo de perderlo, aunque fuera por un tiempo. Me gustaban bastante Chris, Katie y Becky, pero Brad era un niño y tenía mi edad. Yo era más cercano a él y sabía que yo también le agradaba mucho. Tan pronto como Brad y yo nos conocimos, nos llevamos bien. Nuestra amistad se sintió natural. Siempre que estábamos juntos, Brad hacía todo lo posible para sentarse a mi lado o asegurarse de que trabajáramos juntos en actividades grupales en las reuniones. Creo que llevaba mucho tiempo esperando que un chico de su edad se uniera a los seguidores. Quería un mejor amigo. 2 semanas antes de su cumpleaños, había venido a pasar la noche en mi casa. Lo hacía de vez en cuando. Nunca pude quedarme en su casa ya que él tenía hermanas y el pastor Ross habría dicho que no era apropiado que yo me quedara allí. Después de cenar y leer las escrituras, subimos a mi habitación para hablar un rato antes de acostarnos. Cuando se quedaba a dormir, normalmente le dejaba quedarse en la cama mientras yo dormía en un saco de dormir en el suelo con Bear.
Por extraño que parezca, hablamos mucho sobre las escrituras por diversión. Mencioné antes que mi papá prohibía cosas como internet, los videojuegos y los cómics, pero teníamos la Biblia, teníamos nuestros propios héroes. Esa noche, nos sentamos en mi cama y hablamos de lo genial que hubiera sido estar allí para ver a David luchar contra Goliat. Hablamos extensamente sobre lo épica que debió haber sido la batalla. Pero en medio de la conversación, Brad simplemente tomó otra dirección, como si hubiera estado ocultando algo. ¿Crees que seguiremos siendo amigos así después de cumplir 16 años? Por supuesto, Brad, dije, eres mi mejor amigo, después de ver aquí. Rasqué su enorme cabeza y suspiró con aprobación. Yo solo, Brad hizo una pausa, mirando sus pies. A veces solo quiero que las cosas sigan así. Eres muy importante para mí y simplemente no quiero que las cosas cambien. Sentí que Brad quería decir algo importante, pero le costaba encontrar las palabras. Oye, dije, poniendo mi mano en su rodilla para llamar su atención. Se tensó ligeramente. Nuestros cumpleaños son solo con un mes de diferencia, incluso si no nos vemos mucho durante ese mes, las cosas volverán a la normalidad cuando cumpla 16 años. Todo estará bien. Brad se quedó allí sentado un rato, como si pensara. Después de un minuto, inesperadamente me abrazó fuerte. Yo, realmente te amo, susurró en mi hombro. Oye, yo también te amo, hermano. Pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta del significado de esa noche. Después del cumpleaños de Brad, no lo vi durante una semana. Cuando pregunté, el pastor Ross me dijo que Brad estaba ausente, lo que profundizó su conexión con Dios. Extrañaba muchísimo a mi amigo, pero sabía que eventualmente cumpliría 16 años y estaría al tanto. Cuando Brad finalmente regresó, parecía diferente. La primera vez que lo vi, corrí a darle un abrazo, pero Brad se apartó en las semanas previas a mi cumpleaños. Parecía fuera de lugar. No es que no quisiera hablar conmigo, más bien, parecía tratarme como a un conocido cualquiera. Atrás quedó nuestra estrecha amistad que habíamos construido durante el año en que nos conocimos. No puedo mentir. Duele, pero esperaba que el dolor durara poco, ya que mi cumpleaños se acercaba rápidamente. El día de mi 16º cumpleaños, papá me recogió en la escuela. Algo que casi nunca hizo. Había salido temprano del trabajo para pasar la tarde conmigo. Oye, campeón, ¿estás listo para tu gran día? Sí, papá, no puedo esperar. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios, hijo. Papá estaba muy orgulloso de mí esa noche. Él me hizo sentir especial desde que mamá murió. Habíamos pasado por todo juntos. Esta noche fue la culminación de mi viaje hacia la edad adulta y supe que mi papá estaba conmigo en cada paso del camino. Me llevó a mi restaurante favorito, una pizzería local, para cenar temprano. Después de cenar, fuimos a jugar unas cuantas rondas de bolos para matar el tiempo hasta nuestra reunión de seguidores. Hasta el momento, estaba resultando ser un gran cumpleaños. Dentro de unas horas, sería el peor día de mi vida. Cuando llegamos a la casa de Ross para la reunión, fue una experiencia surrealista. Desde el momento en que llegué fui el centro de atención. Todos, incluido Brad, me desearon un feliz cumpleaños. Después de una ronda de la canción de cumpleaños, el pastor Ross nos guió en las escrituras. Sin duda estaba radiante de alegría. Como era costumbre, después de una hora, los niños fueron despedidos. Cuando se fueron, Katie me dijo en broma: nos vemos dentro de unos años, señor adulto. Los otros adultos se rieron cuando Katie, Becky y Chris fueron sacados de la habitación. De repente, se sintió muy tranquilo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me miraban fijamente. Papá se acercó detrás de mí. ¿Listo, niño?, preguntó. Sí, señor. Ante eso, el pastor Ross se acercó a mí. Su constitución alta se alzaba casi un pie por encima de mí. Salgamos un minuto mientras todos los demás se preparan para la ceremonia. Primero quiero hablar contigo a solas.
Miré a papá, confundida. ¿Ceremonia? No me di cuenta de lo formal que era esto en realidad. De repente me sentí demasiado consciente de mis zapatos desgastados, mi camiseta y mis viejos jeans azules. Pero papá simplemente me dio el visto bueno y salí con el pastor Ross. Dimos un corto paseo por el rancho de Ross. El pastor Ross vivía en el campo. La zona estaba bastante aislada y rodeada de bosques. Algunas personas podrían asustarse ante la perspectiva de caminar por el bosque con un hombre mayor, pero yo confiaba completamente en el pastor Ross. Mientras recorríamos el círculo de la propiedad, nunca perdí de vista la casa. ¿Sabes lo que significa ser un siervo de Dios, hijo? Él me preguntó. Lo pensé por un momento, preguntándome si se trataba de algún tipo de prueba. Bueno, es vivir nuestras vidas totalmente para su gloria. Así es, dijo el pastor Ross. Ross era un hombre muy carismático. Era muy bueno para hacerte sentir amado por Dios. Además de eso, nos hizo sentir a todos como si perteneciéramos a los seguidores como una familia. Levantó los brazos y continuó. Nuestras vidas están destinadas a glorificar al Creador. Fuimos creados a su divina imagen para ejemplificar su nombre entre los paganos que lo abandonan. ¿Te refieres a todos los pecadores y la gente malvada? Yo pregunté. Sus brazos bajaron. Sí, pero también los que creen seguir. Arrastran su santo nombre por el polvo al afirmar que siguen a nuestro Señor Dios arriba. Me sentí un poco incómodo con esto. Pastor Ross, tengo curiosidad. Sé que somos hijos de Dios, pero ¿por qué las personas ajenas a los seguidores del camino no pueden ser personas piadosas también? Ross se detuvo y se volvió hacia mí. No olvides, hijo, lo que se dice en Mateo 7. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Nunca olvides que somos esos pocos. Todos los demás que llevan el nombre de Dios lo hacen sin autorización. Sí, sé que tienes razón, dije. Me siento triste porque todos van al infierno. Tienes un gran corazón, respondió Ross. Úselo para hacer crecer una familia en la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Casi habíamos rodeado la propiedad. La razón principal por la que te traje aquí fue para hacerte una pregunta. Estoy seguro de que tu padre y los demás casi han terminado de instalarse. Has sido un buen hijo de Dios el año pasado. Pero ¿estás listo para hacer los sacrificios necesarios para ser un hombre de Dios? Puso su pesada mano sobre mi hombro. ¿Sacrificios? En ese momento pensé que se refería a caridad o algún tipo de servicio comunitario. Sí, Pastor Ross, lo soy. Él sonrió y me llevó de regreso al interior. La puerta de la sala donde se celebraba nuestra reunión estaba cerrada, pero Brad me estaba esperando. El Pastor Ross hizo un gesto a Brad y luego entró en la sala de reuniones. Espera un minuto, me dijo Brad. Quería que supieras que lamento que las cosas hayan estado raras. Estoy muy feliz de que ahora podamos ser hermanos en Cristo juntos. Le sonreí. Yo también estaba feliz. Me miró y dijo, feliz cumpleaños, y abrió la puerta. Y entonces mi infancia terminó. El Pastor Ross, mi papá, Brad y los padres de los gemelos, y algunos otros adultos estaban en la sala. Todas las persianas estaban cerradas y la única iluminación provenía de varias docenas de velas que estaban por toda la habitación. Brad entró detrás de mí y cerró la puerta. Bienvenido, hermano, dijo el Pastor Ross. Esta noche eres un hombre de Dios. Estaba asustado. Al principio no estaba seguro de por qué, pero algo en esto me puso nervioso hasta lo más profundo. La habitación estaba casi irreconocible. Atrás quedó la cómoda sala de estar en la que normalmente nos reuníamos. Si alguna vez hubiera visto una película de terror, podría haberla comparado con una especie de altar demoníaco. La tenue iluminación alargaba las sombras de la habitación.
parecían oscurecer los rostros de todos. Quizás debido a la oscuridad, recién ahora me di cuenta de que mi papá sostenía una correa. Al final de esa correa estaba Bear. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Bear aquí? El pastor Ross habló antes de que mi papá pudiera responder. Ser un verdadero seguidor del camino significa que todos somos una sola familia. Y las familias confían unas en otras. A amarse unos a otros. Pero, sobre todo, nos responsabilizamos unos a otros. Para tener verdadera comunión con Dios, debemos purgarnos del pecado. Por eso estamos todos aquí. Miré alrededor del cuarto. Papá sonreía mientras Bear descansaba a sus pies. Brad estaba a mi lado. La mirada del pastor Ross nunca abandonó mi rostro. Noté que una mano había permanecido detrás de su espalda desde que entré a la habitación. Es pecado anteponer cualquier otra cosa a Dios, hijo, pastor Ross. Por eso el animal está aquí. Tanto tu padre como tu hermano Brad nos han dicho que pusiste esta bestia ante Dios. Dios siempre debe ser lo primero en nuestras vidas. Para ser un verdadero seguidor, todos hemos tenido que purgarnos de nuestro pecado. Sea ese pecado, orgullo, adulterio, en su caso, crear un ídolo falso. No sabía lo que estaba pasando. Mi pequeño mundo feliz se estaba derrumbando sobre mí. Estaba muy consciente de que estaba temblando. Mi respiración se aceleró. ¿Qué había hecho mal? El pastor Ross se acercó a mí y sacó la mano de detrás de su espalda, revelando un gran cuchillo de chef. Es hora de que te absuelvas de tus pecados. Como dice la carta de Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Pasó un momento antes de que me diera cuenta de lo que estaba diciendo. Distraídamente tomé el cuchillo de su mano antes de que lo hundiera. Espera que... Bear. ¿Quieres que? Mi pecho comenzó a agitarse. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. Pero no. Eso es una locura. Bear es un buen chico. Pero nunca lo puse delante de Dios. Pero él es mi amigo. No puedes pedirme que... Caí de rodillas. Bear me miró y trató de caminar hacia mí. Mi papá lo jaló hacia atrás. Hijo, dijo papá. Usted debe. Habéis puesto las cosas terrenas delante de Dios. Todos debemos renunciar a cosas en nombre de Dios. Perdí a tu madre hace muchos años. Ese fue mi castigo por vivir una vida pecaminosa cuando tenía tu edad. El pastor Ross me ha ayudado a ver eso. Sé que esto es difícil, pero debemos mantenernos firmes y decididos ante los ojos de Dios. Pero papá, estaba llorando ahora. Esto fue demasiado. No podía comprender lo que estaba escuchando. Me pedían que sacrificara a Bear en nombre de Dios. Pero amaba a Bear. Sin Bear, nunca habría sobrevivido a la muerte de mamá. Él me había dado mucho y solo pedía mi amor a cambio. ¿Realmente podría hacer esto? Me di cuenta de que Brad se había arrodillado a mi lado. Sé lo difícil que es esto. Limpiar el pecado es muy difícil porque Satanás tiene control sobre ti, como lo hizo conmigo. Yo hice una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Estaba lleno de una lujuria pecaminosa. Una lujuria que habría destrozado nuestra amistad. Ese fue mi pecado. Fue malvado y casi me consume. Pero con la ayuda del pastor Ross y ese cuchillo, eliminé mi lujuria. Y entonces, vi a Dios. Realmente lo vi. Mi cabeza daba vueltas. Todo mi mundo se estaba desmoronando. ¿Qué era esto? Sentí que no podía manejar la información que entraba en mi cabeza. En ese momento, me quedé sentado allí, mi mirada alternaba entre Bear y el cuchillo. Estaba en total shock. Un leve entumecimiento se instaló, casi como si en realidad no estuviera allí. No duraría. El pastor Ross se interpuso entre mi padre y yo y se arrodilló frente a mí. Para tener comunión con Dios, debes estar libre de pecado. Yo sentí que mi agarre sobre el cuchillo se tensaba.
Por un momento, realmente lo consideré. Le había dicho al pastor Ross que mi vida le pertenecía a Dios. Era mi deber velar porque nada se interpusiera ante él. Yo era un seguidor del camino. Pero entonces vi a Oso. Él estaba mirándome directamente, jadeando levemente con esa gran sonrisa de perro que todavía amo hasta el día de hoy. Este era mi mejor amigo. Él me amaba incondicionalmente. No podía hacerle más daño que a mí mismo. El cuchillo se me escapó de los dedos y cayó al suelo. No puedo. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. Se hizo silencio durante algún tiempo. Me quedé mirando al suelo, esperando lo que vendría después. Todos parecían haber cambiado. Estaban mirando al pastor Ross, esperando ver cómo respondería. Ross me miró, decidiendo cómo manejar la situación. Se agachó y cogió el cuchillo. «¿Pareces seguro?», dijo Ross en voz baja. Luego me agarró violentamente del brazo y dijo fríamente: «Entonces, si eliges abandonar a Dios, llevarás para siempre la marca de la bestia». Con sorprendente fuerza, Ross inmovilizó mi brazo izquierdo. Antes de que entendiera completamente lo que estaba sucediendo, lentamente empezó a tallar mi brazo. El dolor era cegador. El calor del cuchillo atravesó mi cuerpo. Intenté apartar mi brazo, pero la fuerza de Ross era significativa. Sin embargo, lo que más me dolió fue mi padre, parado allí viendo cómo sucedía esto. No hizo nada para evitar que su único hijo fuera mutilado. Incluso después de que dejé de resistirme, papá se quedó allí, sin emociones. Cuando Ross terminó, miré mi brazo. Para mi horror, realmente me había marcado como malvado. 3 profundos 6 habían sido grabados en mi carne, hasta el músculo. La sangre corrió por mi brazo y se acumuló en el suelo debajo de mí. Llevaba la marca de la bestia. ¿Por qué? Sollocé mientras caía al suelo. Sabía que había terminado. Terminé con el grupo. Había fracasado. Me quedé allí en agonía mientras Ross hablaba. «Tú eres el mal del mundo, muchacho, y te expulso de esta comunidad y de mi hogar. Pero antes de eso, debo terminar la obra de Dios». Se inclinó a centímetros de mi cara y susurró, para que solo yo pudiera oírlo: «Hágase la voluntad de Dios». El brazo de Ross retrocedió en un instante. Me di cuenta demasiado tarde de lo que quería decir. En su opinión, tenía que vencer a la malvada bestia de Satanás que se encontraba en su propia casa. Miré por encima de su hombro y vi la hoja de acero plateado del cuchillo ya incrustada profundamente en el cráneo de Bear. Cayó sin ceremonias al suelo. Al final me dije a mí mismo que había sido rápido. Estoy seguro de que Bear no sintió nada. Había sido una muerte rápida y no sufrió. Sin embargo, en ese momento, mi brazo quedó completamente olvidado. La agonía que sentí en mi corazón fue un torrente de dolor total. Empujé a Ross y agarré la cabeza de Bear. En ese momento, me quedé allí acunándolo. Mi cara ardía mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Una parte de mí murió esa noche. Escuché a Ross decirle a mi padre: «Saca ese monstruo de mi casa». No tenía dudas de que estaba hablando de mí. Juntos me obligaron a salir de Bear. Traté de resistir, de sujetar a mi oso, pero entre mi herida y su fuerza adulta, no pude luchar contra ellos. Me obligaron a salir de la casa y a subir a nuestro coche. Papá me llevó a casa en silencio. Pero no derramé más lágrimas. No delante de él. En ese momento había perdido toda capacidad de sentir. Cuando llegamos a casa, fui directamente a mi habitación. Varios minutos después, entró mi padre. Tenía un botiquín de primeros auxilios en la mano. Mi padre siempre había estado ahí para mí. Él era mi constante. Incluso ahora, nuestra divertida noche de pizza y bolos a miles de kilómetros de distancia, todavía quería que me dijera que todo estaría bien.
Necesitarás esto, dijo secamente, antes de tirar el botiquín de primeros auxilios sobre mi cama. Le dio la espalda para irse, pero se detuvo en mi puerta. Ten tus cosas empacadas por la mañana. Y que Dios tenga misericordia de tu miserable alma. Después de eso, lo escuché salir de la casa, subirse a su auto y alejarse a toda velocidad. Hice lo mejor que pude para vendar mi herida. Fue un trabajo descuidado, pero evitaría que me desangrara mientras duermo. Aunque yo no era un profesional. No tuve puntos ni nada más para arreglarme. Sabía que llevaría estas cicatrices para siempre. Hice lo que me indicaron y empaqué cualquier cosa significativa, que no fue gran cosa. Una maleta llena de ropa y una foto mía con Bear cuando era un cachorro. A día de hoy sigue siendo mi posesión más preciada. No empaqué mi Biblia. Finalmente, me metí en la cama. Instintivamente, miré hacia los pies de mi cama donde normalmente dormía Bear. En ese momento, mis sollozos llegaron libremente. Lamenté todo lo que había perdido esa noche. Mi iglesia. Mis amigos. Mi padre. Mi oso. Siempre había sido una persona buena y piadosa. Vi lo mejor en todos. Nunca había estado en una pelea. Nunca había tenido malos sentimientos hacia nadie en mi vida. Esa noche experimenté odio por primera vez. Odiaba al pastor Ross. Odiaba a mi padre. Odiaba a Dios. A pesar de lo que me pasó hace tantos años, me gusta pensar que soy optimista de corazón, por eso quiero terminar esta historia con una nota positiva. A la mañana siguiente, bajé y no encontré a mi padre, sino a mis tíos. Resulta que la hermana de mi padre, a quien solo había visto unas pocas veces, siempre había desaprobado mi educación excesivamente religiosa. En algún momento de la noche, mi padre la llamó y le preguntó si podía mudarme con ellos. Él le había dicho que yo era un adolescente rebelde que necesitaba un cambio de escenario. A pesar de sus mentiras, ella me conocía mejor que eso. Más tarde me dijo que le preocupaba que yo pudiera tener problemas y se fue en avión esa noche. 24 horas después del peor momento de mi vida, estaba a 3 estados de distancia. Nunca volví a ver a mi padre. Mi tía y mi tío eran personas amables. Ella era profesora de ciencias en una escuela secundaria local, y él era periodista en el periódico local. Nunca les conté los enfermizos detalles de mi pelea con papá y ellos no me preguntaron. Me acogieron como suyo. Eran la encarnación de los feligreses normales del domingo a los que crecí menospreciando. Me avergoncé mucho de mí mismo cuando me di cuenta de lo buenas que eran en realidad estas personas. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Me encantaba aprender sobre ciencias con mi tía. Al crecer, mi padre siempre trató de suprimir mi disfrute por el tema. 2 años después de mi terrible experiencia, fui a la universidad con el plan de especializarme en microbiología. Tuve dificultades para hacer amigos en la escuela secundaria, pero Rick, mi primer compañero de cuarto en la universidad, y yo nos llevamos bien. No fue hasta que me di cuenta de que era gay que junté las piezas del rompecabezas de Brad. Brad me había amado. Esa revelación dolió más de lo que pensé que podría soportar después de esa noche. Lo que más me dolía eran las pesadillas. En el sueño yo estaba de nuevo en esa habitación. Solo que ahora estábamos solo yo, el pastor Ross y mi papá. Bear ya estaba muerto en el suelo. Estaba allí parado desnudo. Ross y papá cantaban: "Quita tu pecado, quita tu pecado, quita tu pecado", una y otra vez. El cuchillo estaba en mi mano. Lentamente bajaba la hoja hasta mi entrepierna, pero antes de cortarme, antes de mutilarme como lo había hecho Brad, me despertaba gritando. Lo que todavía arde dentro de mí es que una parte de mí todavía extraña a Brad. A pesar de las circunstancias de esa noche, nunca lo odié ni lo culpé. Era un niño, como yo. Fuimos adoctrinados, lavado de cerebro por nuestra iglesia.
Desearía poder regresar y salvarlo, pero estoy seguro de que ya está demasiado perdido. Unos meses después de comenzar la universidad, conocí a Amy en un grupo de apoyo para casos de abuso familiar en el campus. Nunca me atreví a compartirlo, pero me sentí bien escuchando a los demás. Amy había sido golpeada con bastante regularidad por su madre alcohólica cuando era niña. Ella era todo lo que nunca pensé que merecía. Era hermosa, inteligente pero, sobre todo, amable. Antes de darme cuenta, estábamos saliendo. Las cosas se movieron rápidamente entre nosotros. Después de que hicimos el amor por primera vez, ella notó las 666 cicatrices talladas en mi brazo. Empecé a contarle una historia falsa sobre cómo hacerlo yo mismo, pero luego rompí a llorar y le dije la verdad. Toda la verdad. Nunca le había dicho eso a nadie. La mayoría de las chicas habrían corrido tras algo así. Casi no nos conocíamos. Pero Amy simplemente me abrazó y me dejó llorar. Ella lo hizo más fácil de alguna manera. Hablar lo hizo más fácil. Después de esa noche, la frecuencia de las pesadillas disminuyó drásticamente. Supongo que eso nos lleva de vuelta al principio. Con el tiempo, llegué a considerarme ateo, porque ningún dios amoroso podría jamás permitir los horrores que me sobrevinieron esa noche. Ningún dios podría permitir que un grupo de personas supuestamente justas mutilara a niños indefensos y se saliera con la suya. También podría entrar en las razones científicas de mi ateísmo, pero ese no es el objetivo de esta historia. Han pasado 5 años desde aquella noche. El año que viene, cuando terminemos la universidad, Amy y yo nos casaremos. Mi compañero de cuarto Rick será mi padrino y mis tíos estarán ahí para ayudarme. Ahora tengo una nueva familia y eso es todo lo que siempre he querido. Todavía tengo esa foto mía con Bear en mi mesa de noche. Lo extraño todos los días. Hasta el día de hoy sigo atormentado por el pasado. Recientemente vi un volante en el campus de mi universidad sobre una reunión de los seguidores del camino. Seguramente no podría ser el mismo grupo, ¿verdad? Aunque me hizo pensar. Chris, Katie, Becky y Brad ya tienen edad universitaria. Si fueran a la universidad, seguramente querrían difundir su evangelio enfermizo. Sé que lo habría hecho. La razón por la que publiqué esto es como una advertencia. Si elige asistir a una iglesia o un club religioso, tenga cuidado. Sé que la mayoría son inofensivos y tienen buenas intenciones. Pero recuerda, no hay monstruos. No hay demonios malvados. Los hombres pueden ser malvados. Las ideologías pueden ser malas. Y ambos pueden dejarte cicatrices de por vida.